Muy buenos días. Muy buenos días. 19 meses después del sismo del 19 de septiembre de 2017, creo que las personas que fallecieron ese día y quienes han fallecido en su lucha se merecen un minuto de silencio de todos nosotros y les pediría que nos pusiéramos de pie y a nombre de ellos pudiéramos recordarlos. Muchas gracias. Damnificados, unidos, serán reconstruidos. Damnificados, unidos, serán reconstruidos. Damnificados, unidos, Primero que nada, quisiera reconocer la lucha de Damnificados Unidos y de otras organizaciones de vecinos, vecinas, que se han formado a lo largo de estos 19 meses, que de manera solidaria, cooperativa, han generado una lucha que ha permitido que se construya un programa de reconstrucción en la Ciudad de México completamente distinto. Pero no solo a las organizaciones sociales que se han generado en estos largos meses, sino también a cada uno de los damnificados, que a lo mejor no están en estos procesos organizativos, pero que también han perdido empleos, han perdido muchas cosas por generar organización dentro de sus propios edificios, casas, cuadras que estén fomentando este proceso de reconstrucción en la Ciudad de México. Quisiera comentarles que a veces uno quisiera que las cosas fueran más rápido, incluida la jefa de gobierno, el comisionado para la reconstrucción y todos los que trabajamos en el gobierno, los ciudadanos, los vecinos y vecinas. El proceso administrativo, jurídico, de llevar a cabo la reconstrucción no es un tema sencillo. Y agradecemos todo lo que ustedes investigaron previamente para que pudieran asesorarnos en generar una nueva ley de reconstrucción, nuevos lineamientos de reconstrucción. Pero quiero ponerles algunos ejemplos y por qué parece que hay retrasos cuando en realidad pues son normativas que aunque uno quisiera no pueden saltarse. Incluso estamos modificando leyes, normativas, reglamentos que permitan que las cosas operen más rápido. Formalmente, el recurso público que proviene de los impuestos de todos y todas no es un recurso del gobierno. Los recursos públicos son de los impuestos de todos y de todas. Solamente puede invertirse en un espacio público. Es decir, una obra de gobierno no puede hacerse en un espacio privado. Esto genera muchas complicaciones en el tema de la reconstrucción, porque no es que el recurso público, la Secretaría de Obras, venga y haga la construcción de un edificio. Eso es ilegal, no se puede. ¿Por qué? Pues porque está prohibido por ley, y son leyes generales, ni siquiera de solo la Ciudad de México, que una entidad de gobierno invierta directamente en un espacio privado. ¿Por qué? Porque imagínense, si no fuera el caso de la reconstrucción, pues por ahí un funcionario corrupto dice, pues yo me quiero arreglar mi casa. Entonces, por eso se ponen estas limitaciones. Entonces, esto genera una complicación en la reconstrucción muy difícil. En 1985
se generó la expropiación como una manera de reconstruir edificios. Entonces, ¿qué se hacía? Se expropiaba, pasaba el terreno a propiedad del gobierno, ya se puede construir el edificio y después se regresaba los departamentos a las personas afectadas. Aquí, en este momento, en el 2017, pues no estamos en el 85, y no es tan fácil el proceso de expropiación porque muchos damnificados no están de acuerdo, porque creen que el gobierno les va a quitar sus edificios. Entonces, se tiene que generar un nuevo proceso jurídico, administrativo, normativo. ¿Cuál fue este? Bueno, en el caso de las casas unifamiliares, en 3 meses logramos generar un nuevo mecanismo que no existía desde que llegamos, porque además las casas unifamiliares fueron las abandonadas. Si fueron abandonados los edificios y los damnificados de los edificios, las casas unifamiliares fueron las más abandonadas. Nunca se atendió San Gregorio, aquí en Xochimilco, por ejemplo, o los pueblos que fueron de los más afectados. O Iztapalapa, que muchos de ustedes están aquí, de La Planta, por ejemplo, de las colonias más afectadas de toda la ciudad y que realmente no hubo un proceso que permitiera su reconstrucción. Entonces, se generaron estos lineamientos. Adicionalmente, ¿qué otra complicación tenemos? Pues que cada edificio es un proyecto ejecutivo distinto. No es lo mismo arreglar este edificio que un edificio en la Condesa, o un edificio en la Roma, o un edificio en la Colonia del Valle, porque cada edificio es distinto. Entonces, tiene que evaluar primero si se reconstruye o se demuele. Si se reconstruye, pues hay que hacer un proyecto ejecutivo de reconstrucción que sea real y que evite que pueda haber otro daño en un siguiente sismo y que cumpla con la nueva normatividad de construcción en la Ciudad de México. Entonces, cada edificio es distinto y tiene que hacerse un proyecto ejecutivo distinto. Y una vez que está el proyecto ejecutivo, pues hay que ver cuánto cuesta la reconstrucción, porque en la ley se fijó un límite también, porque no es lo mismo, y nosotros creemos eso, que el recurso público construya una casa que costaba 20 millones de pesos a una casa que costaba 1 millón de pesos. Porque la que costaba 20 millones de pesos normalmente es una persona de un nivel económico distinto. Entonces, no es lo mismo que el recurso de todos nosotros, los mexicanos, se utilice para una persona de mucho nivel económico que tiene ciertas facilidades a una persona que no tiene ninguna posibilidad de reconstruir su vivienda. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta. Adicionalmente, en muchos lugares de la Ciudad de México hay grietas, fracturas que se han provocado por la sobreexplotación del acuífero. Entonces, no es lo mismo reconstruir en una zona de grietas que en una zona que no es de grietas, o en una zona de transición de suelo que en una zona que no es de transición de suelo, o que tiene suelo de un tipo, de suelo de otro tipo. Entonces, construir un proyecto que sea bueno para todos los damnificados, estamos hablando de prácticamente 20,000 damnificados en la Ciudad de México, alrededor de 12,000 que viven en casas o que ya no están en casas unifamiliares, que son sus propiedades pero no están viviendo ahí, y alrededor de 5,000 que están en edificios. Entonces, a veces uno cree que es un asunto de una persona que no quiere que las cosas avancen, pero nosotros nos reunimos todas las semanas junto con el Colegio de Notarios, los abogados, para poderle dar una agilidad mayor y que haya formatos que nos permitan, pues que no sea cada caso distinto, porque si no, nunca acabaríamos. Entonces, les quiero explicar esto porque a veces creemos que es la mala voluntad de un funcionario público cuando en realidad hay una complejidad enorme en cada caso. ¿Qué logramos? En el caso de las viviendas unifamiliares, aun cuando la persona no tenga escritura, ese es el caso de muchísima gente en Xochimilco, en Iztapalapa, por cómo se dio el crecimiento urbano en todas estas zonas, aun cuando no tenga escritura, con que haya 2 personas que sean testigos de que la persona vivía ahí, el notario le extiende una carta de que es poseedor del departamento e inicia la reconstrucción. En el caso de los edificios,
se complica mucho porque la ley de condóminos es muy complicada, porque cada uno tiene su propiedad en un cachito de terreno. Entonces, en ese caso, cuando no hay escritura, pues no es tan fácil el tema de solo decir que hay dos testigos, de acuerdo con los notarios que estuvimos trabajando. Entonces, se generó un sistema en donde con cualquier papel que tengan que sea validado por el notario, se le reconoce como poseedor y se le regresa como poseedor. O en algunos casos que de plano no hay posibilidades, se expropia el pedacito de departamento. Y de esa manera el gobierno construye y después se le regresa al poseedor. Entonces se vuelve una complicación en cada caso, difícil de atender en un día, en una hora. Y eso se combina pues con la desesperación de ustedes, que es absolutamente legítima, que es ya llevamos 19 meses fuera de nuestras casas. ¿Y cómo es posible que el gobierno no pueda resolver estos problemas? Pero créanos que estamos todos los días viendo cada caso, qué problema tiene, etc. Hay algunos edificios que su superficie de cada departamento es de 120, 150 metros cuadrados. Y los damnificados dicen, yo quiero que me regreses los 150 metros cuadrados. Pero se vuelve esta problemática de por qué a unos les damos mucho dinero y a otros les damos poco, cuando finalmente son recursos públicos y se generan desigualdades e inequidades. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Recuperar el proceso de redensificación, pero de una manera distinta. Ya no es un desarrollador inmobiliario quien hace la redensificación. ¿Qué quiere decir redensificación? Pues que se pueda construir un piso más o 2 pisos más en el edificio que estuvo dañado, y con la venta de esos departamentos se pague lo adicional o inclusive todo el nuevo departamento. Pero de nuevo, cada caso hay que evaluarlo, hay que hacer la corrida financiera en cuánto se va a vender. Entonces, no lo hace el desarrollador inmobiliario, se hace en acuerdo con los vecinos y al final, pues es una comercializadora que va a contratar el gobierno con mecanismos claros y transparentes, quien va a vender para poder utilizar esos recursos para construir. A esto se añade, y ustedes lo saben, que hay edificios donde si viven 20 familias, 10 familias dicen una cosa y 10 familias dicen otra cosa. O el administrador de los edificios, pues en realidad no lo quiere nadie, pero no se ha podido cambiar porque históricamente han tenido problemas con la PROSOC para cambiar al administrador del edificio. Y entonces en la administración pasada, en vez de asambleas, se hizo un acuerdo con el administrador. Y resulta que el administrador pues no hace las cosas transparentes para el resto de los condóminos. Entonces, una complejidad tremenda. ¿Cómo se resuelve el problema de fondo de que el gobierno no puede construir directamente? El gobierno le da el recurso a los vecinos y los vecinos contratan a las constructoras. El gobierno sí puede donar recursos y esos recursos en un terreno privado pues ya se construyen. Esa es la manera en que se le da la vuelta. Pero ha pasado, particularmente en los proyectos de la administración pasada, o que iniciaron en la administración pasada, que se dieron los recursos al administrador. Ese administrador contrató una empresa. El gobierno en su momento no le dio seguimiento y hay muchos de los vecinos que dicen, oye, se están haciendo las cosas mal. Y entonces ahora la Comisión de Reconstrucción pues tiene que entrar a decir, a ver, momento, paremos esto, ¿cómo hacemos? Y tienen ustedes razón, tiene que haber una comisión asesora, que ha sido una de las demandas desde el principio de Damnificados Unidos del gobierno, para que no haya problemas en la reconstrucción de los edificios. Les quiero platicar esto porque, o les platico esto, para que vean la complejidad de cada caso. No es nada más, ahí va el dinero y se construye, porque tenemos que garantizar además que son edificios seguros. No es nomás ahí va el dinero y a ver quién construye, cómo construye sin supervisión, porque puede pasar de nuevo, imagínense la irresponsabilidad de que un edificio reconstruido vuelva a tener daños en el próximo sismo. Pues eso sería gravísimo, porque además, recuerdo, son recursos públicos, no son recursos del gobierno, no son recursos que administra la jefa de gobierno nada más así porque sí, pues son los impuestos de todos los mexicanos.
porque la mitad del recurso del gobierno de la ciudad viene de recurso federal y la mitad viene de recursos propios, de los impuestos, derechos que pagan los que vivimos en la Ciudad de México. Entonces, sé que a veces hay enojo con César, con su equipo, porque dicen es que nos están dividiendo, tienen problemas, no sé qué, que hay que ver cada caso. Pero a veces es sencillamente que ellos no se pueden negar a recibir a un vecino que a lo mejor no está organizado con ustedes y que viene a querer recibir información. El gobierno tiene que tener las puertas abiertas para todos y para todas. Entonces, créanos, ha sido muy difícil estos 4 meses rediseñar el sistema de la reconstrucción de la Ciudad de México. Y nosotros somos los más desesperados de que no puedan arrancar las cosas de manera masiva, de veras. Yo estoy para servirles. Y desde aquí hago el compromiso como lo hice cuando estuve en campaña y ahora como jefa de gobierno. Todos los damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017 van a recibir una vivienda digna. Y estamos con nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. Nuestra creatividad, trabajando aunque sea Semana Santa, viernes, sábado, domingo, no importa. Vamos a regresarle a todos una vivienda digna. Y en los casos en que no es suficiente el recurso público, hemos hecho un esfuerzo enorme para buscar donaciones de la Fundación Slim, que la verdad se ha portado muy bien, otras fundaciones como Proviva, otras fundaciones que en su momento pidieron dinero para apoyar y que todavía lo tienen guardado. Mucha gente dice, ¿y qué pasó con las donaciones? Pues muchas veces siguen guardadas ahí en las fundaciones, porque nadie se acercó a ellos a decirles, esta es la manera, esta es la forma. Entonces, una parte es recurso público, otra parte son donaciones, otra parte redensificaciones, pero todos van a recibir su vivienda. También queremos de ustedes, sé que están desesperados, lo sé, cierta comprensión en esta dificultad del proceso que como funcionarios públicos vivimos. Todos van a seguir recibiendo su apoyo de renta hasta que no regresen a sus viviendas. Hasta el último damnificado que no regrese a su vivienda van a seguir recibiendo apoyo de rentas. Y todos los apoyos adicionales que esté en nuestras manos otorgárseles. Entonces, hoy a 19 meses del sismo del 19 de septiembre de 2017, hago nuevamente el compromiso. Todos van a regresar a su vivienda. Todos, absolutamente todos. Y vamos a encontrar los diversos mecanismos que nos permitan, con recurso público, donaciones y otros mecanismos como redensificaciones y otros mecanismos que nos permitan que regresen en las mejores de las condiciones. Entonces, ese es el acuerdo, el compromiso que hago con ustedes. Nos vamos a seguir reuniendo. Sé que a veces en esta dinámica que hay con la Comisión de Reconstrucción, a veces se llega a puntos en donde no salen las cosas. No tiene que ver con operadores políticos, porque la verdad yo no tengo operadores políticos. Todos somos servidores públicos que estamos al servicio del pueblo. Esa es la dinámica del nuevo gobierno de la Ciudad de México. Entonces, en este proceso de dificultades que hay de llegar a acuerdos, yo me voy a seguir reuniendo con ustedes, no se preocupen pues. Yo pongo mi tiempo a su disposición. Sé que ahora hay algunas cosas que no han salido. Hablé con algunos de ustedes el viernes, con Israel, y le dije, no se preocupen, nos vemos el lunes, nos vemos el martes, para sacar las cosas que están pendientes y de esa manera seguir trabajando para que todo el mundo regrese a su casa. De veras los felicito por la lucha que han dado. Sé que ha sido difícil, veo lágrimas en sus ojos, porque en este día se culmina un esfuerzo organizativo enorme y sé que muchos todavía están sufriendo, viviendo fuera de sus casas, con toda la problemática que esto significa, pero créanos, estamos para servir al pueblo. Muchas gracias.